El tema de hoy es triángulos, líneas y puntos notables. En un triángulo hay varias líneas. Entre ellas tenemos lo que es la bisectriz. La bisectriz es una línea que parte desde el vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. En este caso tenemos el triángulo y las bisectrices interiores. Parte del vértice y divide este ángulo en dos partes iguales. El punto donde todas las bisectrices interceptan se le llama incentro. Ahora, en el caso de que sean dos bisectrices exteriores con una bisectriz interior, se le llama excentro. Otra línea que tenemos es la mediana. La mediana es aquella que parte del vértice hacia el lado opuesto y lo divide en dos partes iguales. Aquí tenemos su figura. Ya tenemos, para fijarnos que son iguales, bolita, bolita, dos rayitas, rectángulo, rectángulo. El punto donde concurren todas estas medianas se le llama baricentro o gravicentro. En esta figura se cumple que AG es igual a 2 veces GF, GB es igual a 2 veces GE, CG es igual a 2 veces GD. Ahora tenemos lo que es la mediatriz. La mediatriz es el segmento que divide a los lados en dos partes iguales, pero formando un ángulo de 90 grados. No parte desde el vértice. El primer caso es cuando el triángulo es agudo. Es esta gráfica. Cuando es obtuso, tenemos esta gráfica. Y cuando es rectángulo, tenemos esta gráfica. Ahora, el punto donde concurren todos ellos se les llama circuncentro. En el triángulo agudo es en la parte interior, mientras que en el triángulo obtuso es en la parte exterior, y cuando es un triángulo de 90 grados, estos tres coinciden en la parte media de la hipotenusa. La altura es aquella que parte del vértice y cae perpendicular al lado opuesto. En el caso de un triángulo agudo, es esta figura. El punto donde concurren todas estas alturas se le llama ortocentro y está adentro. En el caso de que sea obtuso, el ortocentro se va a ubicar en la parte exterior. Para este caso, las alturas se hacen prolongando los lados. Aquí prolongamos AC y formamos la altura para B. Para el caso de C, tenemos que prolongar BA para formar el ángulo de 90 grados. En el caso de un triángulo rectángulo, el ortocentro cae en el vértice que forma el ángulo de 90 grados. Ahora tenemos los ángulos determinados por bisectrices. Nuestro primer caso, cuando dos bisectrices interiores forman el ángulo X, este se puede hallar sacando la mitad del tercer ángulo y le sumamos 90. Aquí está su fórmula. Cuando tenemos dos bisectrices exteriores, forman este ángulo X, esta se halla 90 menos B medios. B es el tercer ángulo. En el caso de que sea una bisectriz interior y una bisectriz exterior, este ángulo es la mitad del tercer ángulo. Cuando tenemos esta siguiente figura, tenemos acá la bisectriz y esta otra bisectriz forma este ángulo X. Esta es la semisuma de los otros dos ángulos. Ahora, en la siguiente figura también se aplica la semisuma de estos dos ángulos, M y N, y así obtenemos X. En esta siguiente figura, el ángulo X, que está formado por estas dos bisectrices, se halla M menos N entre 2. Aquí tienen su fórmula. El siguiente enunciado que nos dice: si m más 2n es igual a 230, calcular el valor de x, y tenemos el siguiente gráfico. Tenemos este ángulo, ¿no?, que está formado por una bisectriz exterior y una bisectriz interior. Si nos recordamos en los casos de bisectriz, este ángulo es la mitad del tercer ángulo. Si este es x, entonces este es 2x. Y ya cumple, que este ángulo es la mitad de este otro ángulo. Ahora, fijémonos en el triángulo ABC. M es un ángulo exterior, N más N es otro ángulo exterior. Aquí
El otro ángulo exterior, ¿quién sería? 180 menos el interior. Entonces ya podemos plantear nuestra ecuación. Recordemos que la suma de los ángulos exteriores es 360. Tenemos m más 2n más 180 menos 2x. Eso nos tiene que dar 360. M más 2n tenemos como dato, que es 230. Reemplazamos 230 más 180 menos 2x. Eso nos tiene que dar 360. Despejemos ahora 2x. 2x es igual 230 más 180 nos va a dar 410 menos 360. 2x va a ser igual 410 menos 360 es 50. Ahora este 2 va a pasar a dividir y x es igual a 25. Ya tenemos nuestra respuesta. El siguiente enunciado nos dice calcular x y nos dan la siguiente gráfica. Si nos fijamos en el triángulo N, F, O, aquí tenemos una bisectriz interior y otra bisectriz interior. Entonces, y el ángulo formado por ellos nos dan que es 5x. Es un caso también de bisectriz. En este caso, recordemos que esta parte no conocemos. Pongámosle A. Si recordamos, este ángulo 5x es igual a 90 más la mitad de este ángulo. ¿Cómo es? 5x es igual a ¿cuánto? 90 más, en este caso le hemos colocado a medios. Aquí despejemos a. Tenemos este 90, entonces va a quedar 5x menos 90 es igual a medios. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Despejemos a. Despejando a tenemos 10x menos 180. Ahora, en el gráfico hemos colocado esta parte A. Si nos fijamos en esta parte, es un cuadrilátero. La suma debe ser 360, pero ya tenemos que acá es 90 y acá también es 90. Entonces 2x más a nos tiene que dar 180. Pongamos 2x más el valor de a, que es 10x, menos 180. Este es igual a 180. Ahora, 10x más 2x, 12x. Este menos 180 va a pasar sumando. Nos va a quedar 180 más 180. 180 más 180, 360. Este 12 que está multiplicando va a pasar dividiendo. 360 entre 12 nos va a dar 30. Ya tenemos el valor de x. El siguiente ejercicio que nos dice: en un triángulo isósceles ABC obtuso en B, la bisectriz interior del ángulo BAC forma con la altura relativa al lado BC un ángulo de 36 grados. Calcular el ángulo ABC. Primero que vamos a hacer, vamos a dibujar nuestro triángulo obtuso en B. Ya tenemos. A ver, vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo un poco para ayudarnos. Ya, ahora nos dice que es isósceles. Al ser este lado mayor no puede ser isósceles con este, ¿no? Ni con este. ¿Quiénes serían nuestros isósceles? AB y BC. Es que les colocamos acá una línea, acá otra línea, para recordarnos que es isósceles. La bisectriz interior del ángulo BAC
tenemos que poner nuestra bisectriz. Más o menos así. ¿Qué más dice? Forma con la altura relativa BC, esta altura. Entonces tenemos que prolongar el lado BC más o menos hasta ahí y colocar la altura, ¿no? Desde A, más o menos así. Y colocar nuestra altura, ¿no? Hasta este lado, más o menos así. Y recordarnos que este ángulo es de 90 grados. Para recordarnos, vamos a ponerle como una especie de cuadradito. Ya está, ese es 90 grados. Nos dijo que es bisectriz, entonces hay que colocarle, para recordarnos, sería A, y este otro ángulo también sería A al ser bisectriz. Ahora dice un ángulo de 36 grados. Ah, ya, entre esta bisectriz y esta altura se ha formado 36. A ver, coloquemos desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale? Esta partecita solo vale, vamos a sacarlo acá, 36 grados. ¿Qué más nos dice? A calcular ABC. ABC, nos piden este ángulo. Ya. Ahora hay que fijarnos, que tenemos que fijarnos bien. AHJ es un triángulo rectángulo. Tenemos que esta parte mide 36. Entonces esta parte sumado con 36 nos debe dar 90. Entonces, ¿cuánto debe ser? 54. Esta parte es 54. Ahora mira, ahora recordemos, mira, ABC. Este triángulo es isósceles. Si esto es 2A, este otro ángulo también debe ser 2A. ¿Qué más tenemos? Ya miren, fijémonos en el triángulo AHJ. Este es un ángulo exterior. Es la suma de quién? De dos ángulos interiores, no adyacentes a él, en este caso 36 y 90. ¿Cuánto nos da eso? 126. Ya tenemos. A ver, ¿qué más? Ya, miren, fijemos, ya podemos hallar el valor de A. Miren. AJC, este triángulo. Ya tenemos, mira, 2A y 126. Ahí podemos hallar el valor de A. Recordemos que la suma de los ángulos interiores debe ser 180. Entonces tenemos A más 2A más 126 es igual a 180. ¿Cuánto tenemos ahora? 3A. Ese 126 va a pasar restando. Menos 126. Nos queda 3A es igual a 180 menos 126, 54. Ese 3 va a pasar a dividir. Nos va a quedar A es igual a 54 entre 3, 18. Tenemos el valor de A. ¿Qué nos pedían? Calcular el ángulo ABC. ABC. Ya tenemos el valor de A. Tomemos el triángulo ABJ. ¿Ese cuánto debe medir? 180. Reemplacemos el valor de A, que es 18 más 54, más el ángulo ABC. Pongamos lo que es X, nos debe dar 180. Nos va a quedar X es igual a 180 menos 72. 54 más 18, 72. Desarrollemos 180 menos 72. Nos va a quedar 108. Entonces el ángulo es 108. Ya tenemos nuestra respuesta.